Damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde. ¿Cómo se encuentra, doctor? Y por favor, coméntenos este cambio en el gabinete. ¿Qué impresión le genera? ¿Cómo está? Buenas tardes, Fátima, Cristian. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, doctor? A su disposición. Bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, esencialmente sobre el tema de salud, la doctora Mazzetti es una persona pues de mucha experiencia, de mucho carisma, de buena llegada a todo el cuerpo médico, y me parece una buena decisión que ahora sea ministra de Salud. Con la experiencia ganada y en anteriores gestiones creo que puede sumar. Aparte que también al frente al comando COVID también conoce de cerca el tema, ¿no? Entonces es una persona que creo que va a aportar bastante en estos meses de pandemia todavía que venimos afrontando desde los hospitales, ¿no? Y centros de salud. Me parece una persona idónea y muy capaz para asumir esta responsabilidad. ¿Cuáles son las expectativas en torno precisamente a la unidad en la que usted trabaja y a los médicos que representa? Bueno, ella siempre ha tenido acercamiento, ¿no? Ella siempre ha conversado con los médicos desde su cargo de comando COVID. Siempre ha tenido conversaciones con la sociedad. Hemos entablado algunas informaciones también. La expectativa es la mejor. Ella es una persona muy capaz, es una especialista de renombre. Tiene muy buenas ideas, tiene también gente que la rodea que obviamente aporta muy bien. Y nosotros estamos muy esperanzados en las nuevas decisiones que se deban tomar, ¿no? Replantear cómo se debe manejar en estos meses la pandemia, pues que todavía sigue golpeando los hospitales, sigue, digamos, hacinando las emergencias, las áreas de hospitalización general y sobre todo cuidado intensivo, ¿no? Tenemos que replantear algunos temas de cómo hacer frente, porque ya los especialistas somos muy pocos, los equipos están bastante limitados, y hay que hacer frente en diferentes niveles de tal manera que las UCIs no se sobrecarguen de pacientes, ¿no? Entonces, esas ideas las vamos a conversar con su equipo, con ella, para poder replantear la atención primaria. La atención primaria, sobre todo, y la atención a nivel hospitalario también, cómo se debe manejar, ¿no? Correcto. Doctor, el presidente de la República también, ¿no? Digamos, en una muestra de transparencia y reconocimiento, dijo pues que efectivamente el número de intensivistas que se necesitaban desbordaba a lo que con los que en realidad se cuenta actualmente. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Sí, es cierto, ¿no? Desde el momento que empezó esto ya decíamos que eran muy pocos. Hoy en día, con los que han caído en el camino, los que están en cuarentena, con los que han salido por descanso también somos menos. Definitivamente ya cuidados intensivos tiene que salir fuera del área de donde se maneja, ¿no? Los especialistas en el tema tenemos que salir a las áreas de hospitalización general para hacer una segunda contención. En vista de que el paciente que ingresa a UCI tiene una demanda bastante prolongada de tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde no hay una rotación de camas. Y donde podríamos frenar en algo es en los pacientes que están en hospitalización general, que todavía están dependientes de oxígeno, y en las cuales podríamos utilizar algunos medios que denominamos nosotros no invasivos de ventilación, y en la cual podríamos reducir inclusive el ingreso de pacientes a UCI o tratar de resolver el problema del compromiso respiratorio a nivel de estas áreas de hospitalización general. Eso ya lo venimos coordinando, venimos trabajando con algunos dispositivos que nos van a dar y nos han estado dando en estas últimas semanas, y con el apoyo también de la industria quizás podamos conseguir algunos más. Ya hemos tenido algunas reuniones y creo que ahí está la solución, como se ha venido manejando también en países de primer mundo, ¿no? O sea, atender fuera de las áreas de cuidado intensivo a pacientes que se encuentran en condición potencialmente grave para frenar la evolución de esta enfermedad y que no caiga finalmente en UCI, donde van a tener una estancia mucho más prolongada y no haber una rotación de camas adecuada. Entonces todo eso tenemos que replantearlo, discutirlo. ¿Sí? No, le pregunto, entonces queda claro que, claro, ante la imposibilidad digamos, en el corto plazo tener más intensivistas, la solución más probable que ve usted es enfocarse en la hospitalización para evitar que la gente llegue a UCIs. Dentro de esa línea, ¿el tema del oxígeno es fundamental? ¿Sigue siendo fundamental, doctor? Hablo del tema del oxígeno como una manera de evitar que efectivamente los cuadros se empeoren y se tenga que llegar a UCI. Es lo más importante en el oxígeno.
y el oxígeno nos puede fallar, porque es el elemento que ha demostrado sostener a estos pacientes que están con problemas respiratorios y no debe faltar. Nuestra preocupación también iba por el hecho de que ante tanto número de ventiladores que se ha estado mencionando, la verdad colocar ventiladores más en los hospitales es colapsar los sistemas de oxígeno. Un ventilador consume bastante oxígeno, ¿no? Entonces ya las alarmas de nuestros ventiladores que estamos trabajando en este momento están sonando porque ya las presiones están bajando. Entonces es ahí donde la línea de estrategia está destinada a sostener el segundo nivel, que es la área de hospitalización general, para así evitar que este paciente llegue a cuidado intensivo, donde la demanda de oxígeno es mucho más alta. Entonces tenemos que racionalizar oxígeno, tenemos que utilizarlo bien, y a nivel del segundo nivel, que es hospitalización general, quizás podamos tener un ahorro de oxígeno, o también utilizar diversas estrategias para evitar pues que este paciente acabe en UCI. Eso es lo que hemos venido pensando, discutiendo, para poder de alguna manera tratar de enfrentar estas semanas que vienen, porque ya ha habido incremento de casos, ha habido más pacientes en las emergencias, y necesitamos frenar esto. Es decir, doctor Valverde, cuando se nos dice que están aumentando la cantidad de ventiladores mecánicos, no necesariamente es una noticia alentadora, sino va de la mano con reforzar el sistema o digamos la capacidad de tener oxígeno en los hospitales. Tiene que decírsenos la información, digamos, la una con la otra. Completa tiene que ser. El ventilador trabaja con oxígeno. Si no hay oxígeno no va a poder trabajar, y el oxígeno se utiliza el ventilador es de alta cantidad, ¿no? Es aproximadamente 50 a 60 litros por minuto. Es de alto consumo, y eso agota lo que es las reservas que tenemos en los tanques, los isotanques que tenemos en los hospitales, ¿no? Los agota, baja presión, los ventiladores no funcionan bien. Hay que incrementar o potenciar la capacidad de los tanques de oxígeno que tenemos en los hospitales. Doctor Valverde, hace más de 15 días se expresó que no habían cambios, que las unidades de cuidados intensivos estaban colapsadas. ¿Algo ha mejorado, digamos, en esta gestión, en estos días últimos, que no se les haya de pronto hecho más, digamos, más llevadera la labor? No. Nada. Desde hace más de 12 semanas que venimos trabajando con la misma intensidad, no tenemos posibilidad de ayudar a todos, no hay una cama libre, no hay, solo una cama libre se da en el caso de alta o de fallecimiento del paciente, no hay una cama que esté esperando un paciente que venga, ¿no? Y también el tema privado no es la solución, porque las clínicas también están llenas de pacientes en UCI, ¿no? Entonces más bien, si no podemos incrementar más camas, tenemos que salir fuera de cuidado intensivo y reforzar lo que es el área de hospitalización, donde creo que podríamos mejorar en algo el flujo de pacientes, de tal manera que no llegue tanta cantidad de UCI, ¿no? Por ahí que podría ser una salida, porque especialistas tampoco hay muchos, claro, ¿no? Entonces, tampoco hay para UCI. Claro, si te van a colocar 5.000 ventiladores, necesitas por lo menos 12.000 especialistas. Buen punto, buen punto. Entonces no tiene sentido seguir comprando ventiladores si es que no se tienen los profesionales para atender las camas UCI, sino más bien cambiar la estrategia, como usted decía, doctor, e ir al nivel secundario de hospitalización para evitar que lleguen a UCI. Siguiendo esa línea y esa necesidad de cambio de estrategia, ¿por qué hemos insistido tanto en el acuerdo con las clínicas únicamente respecto a camas UCI, cuando también podríamos ver, digamos, hospitalización en clínicas? Es decir, evitar que se llegue a las UCI tanto de hospitales o de clínicas privadas, y más bien quizá el Estado ha podido también llegar a un acuerdo o hacer más hincapié en la posibilidad de que gente se hospitalice, se interne en clínicas privadas para que con una buena atención no tengan que llegar a UCI. Bueno, Cristian, nosotros hemos venido sosteniendo hace bastantes semanas atrás de que necesitamos conversar, replantear las estrategias de manejo, porque la UCI no es la solución al problema, ¿no? La UCI actúa ya cuando el paciente se encuentra en una condición muy crítica, y ese paciente se queda hospitalizado por lo menos 3 a 4 semanas. O sea, tienes inhabilitado una cama 3 a 4 semanas, y vas a evitar pues que ingrese un paciente más, ¿no? Entonces, a nivel de hospitalización general, es ahí donde podemos hacer una rotación más alta, evitar que el paciente llegue, que se recupere, en colaboración con otros especialistas más que trabajan en esas áreas, ¿no? Ya pronto vamos a tener equipos, digamos, nuevos o que se están utilizando, que utilizan los intensivistas en área de hospitalización general, y podemos cortar esta cadena
incremento de casos que llegan a UCI y pues colapsan los sistemas de salud que tenemos, ¿no? Además, Tenemos que replantear. en UCI, digamos, la expectativa de vida es en un 50%, doctor Valverde, ¿no? Sí, estamos en ese nivel, amigo. Estamos en ese nivel también. 50% hemos reducido, lo que empezamos bastante alto, ¿no? Pero la estancia es prolongada. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué han reducido? ¿Por qué ahora las posibilidades que se llegue a UCI, digamos, la letalidad se ha reducido? Era la misma pregunta que le hacíamos al doctor en una entrevista anterior. ¿Por qué? Porque como toda enfermedad tienes que conocerla, tienes que manejarla, tienes que dominarla y todas estas semanas que hemos estado ha habido una curva de aprendizaje definitivamente, ¿no? No todo es leer un libro, llevarlo y aplicarlo con un paciente, ¿no? Cada paciente es distinto, definitivamente. El paciente peruano es totalmente distinto al paciente europeo, al paciente americano. Tiene otro comportamiento, ¿no? Por más que sea el mismo virus, la respuesta de cada organismo es distinta. Entonces es ahí donde hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido, ya sabemos, digamos, qué fármaco es bueno, qué no, de repente ninguno también, ¿no? Como se plantea. Depende del y ahí paciente, donde ¿no? también, cada paciente, cada caso es individualizado. No hay una receta única en esto, ¿no? Entonces tenemos que evaluar en el momento que ingresa el paciente qué es lo que podemos hacer por él, qué es lo que debemos evitar y también plantearnos un plan de trabajo de cuánto tiempo lo vamos a tener ahí hospitalizado. ¿No? Tenemos que reducir nuestros tiempos de hospitalización. Eso también hemos venido mejorando en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos llegado a tener pacientes 5 a 6 semanas hospitalizados en UCI y los hemos reducido a 3 a 2 semanas. Eso es bueno porque te da una rotación de pacientes y puedes recuperar más pacientes entonces que se encuentran en condición crítica. Sí. Y en hospitalización también se ha logrado reducir más o menos el promedio de días, obviamente siempre bajo la premisa de que cada paciente es distinto. Yo creo que también, ¿no? Pero ese paciente que queda entre hospitalización y pase a cuidados intensivos y no puede pasar porque no hay cama, ese paciente se pierde. Esa es la situación. Claro. Pero el paciente que se puede recuperar en hospitalización con medidas, excelente, va bien. Pero el otro sí se pierde. Entonces tenemos que apuntar a ese paciente que no tiene a dónde ir y tenemos que recuperarlo en esa área de hospitalización general. Bueno, doctor, sí, nos quedamos igual con algunos temas que podríamos conversarlos más adelante. La medicación que se está haciendo, doctor Valverde, también lo comprometemos para conversar con usted unos días. Encantado. Muchas gracias, doctor. Fátima y Cristian, un abrazo. Éxitos, bendiciones, doctor Valverde. Un abrazo, gracias.